Hola chicos, buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Juan Manuel Hola, te habla. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Bien, profe. Ricardo. ¿Cómo están? Te dejo la clase, Ricardo, un abrazo. Dale, gracias. De nada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Yani, ¿está bien? Y agua. No, deja así. Hija, te vas a salpicar y te vas a ensuciar el uniforme. ¡Ey! ¡Ey! Anda, Qué peligrosa es la cámara, ¿no? la remera. A uno lo pueden encontrar besando una teta de la mujer El auto y prendido. echarlo No, y la nena echarlo de estaba un en congreso. salsa con la remera inmaculada blanca del uniforme. Podés perder el cargo en un congreso, sí. En el Congreso de la Nación. No, no aspiro Te tanto. agarran. Bueno, pero viste que hasta eso te puede pasar. Profe, no prendo la cámara porque estoy en la calle. Ah, Clara, no contesté tu mail todavía, Está bien, no hay problema. pero lo leí, ¿eh? Te lo contesto la semana, ¿sabes? Clara. Clara. Bueno, supongo que eso es un sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, entonces no voy a gritar. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Tuvieron clase con Tapia ayer? Bueno, ya está en el aula virtual el cronograma de clases con la fecha del parcial. Así que ya lo pueden ver ahí. No sé si ya lo vieron. Sí, marca Bueno. Semana Santa el 22 igual. ¿Cómo? Marca Semana Santa como si fuera el 22 de abril. ¿Que está mal el cronograma, Benjamín? Marca que si Semana Santa es el 22 de abril. Figura el cronograma como que es de ahora, o sea, figura 2021, pero cuando vas al cronograma, lo abrís al archivo, figura como que es del año pasado. No, pero entonces debe ser nuevo. Las fechas. ¿Cuál vieron ustedes? El parcial figura bien la fecha, pero no sé, las clases capaz que están mal. ¿Pero por qué decís que está mal? Y porque si dice que Semana Santa figura otra fecha, no como este año, capaz que está mal eso. Claro. O sea que lo que pasa es que fechas donde tendría que haber clase no marca clases. Es como si no hubiera clases. Deberíamos la unidad 26. 26. Eso es lo que dice. Digo 14. Ah, me asusté, digo, el programa tiene 26 unidades, digo. No, unidad 4 dice que vamos a ver hoy. No, pero yo digo, ¿por qué me señalan lo de Semana Santa? Ahí dice que el cronograma es del 2019 cuando entras al cronograma en sí. Tipo, cuando lo abrís, dice Derecho Penal, Parte General, Comisión 4, Cronograma 2019. Quizás porque es de ese año, no sé. Claro, Pero parece la distribución de días está mal hecha. No, hoy es miércoles 14. Y hay
el 22 figura como que es Semana Santa, decís, y ahí Claro. no hay clases, no hay clases, no figuran clases. No, No, dice no Semana hay Santa. unidad nada. Ah, bueno, entonces sí es un problema. Pero ¿están seguros que ese es el cronograma que subieron ahora? Porque por ahí es el que quedó del año pasado. No, Según- porque antes no había cronograma. Tipo, lo subió creo que hoy, porque antes como que no estaba habilitado. Profesor, yo todavía estoy esperando que me Esperá que le habiliten pregunto a Juan. que me habiliten el campus, porque está todo con el año pasado. Pero eso ya no está solucionado. No, conmigo no. Y si ahora empiezan los exámenes, me veo en un problema terrible. Ya nos Ya dijeron. he preguntado, he hecho. ¿Preguntaste al centro de estudiantes? Sí, ya hablé con Navi y bueno, me pidió todos los datos, pero ya había hablado con otro chico también. Y de esto hace casi un mes que estoy pidiendo, por favor, que me solucionen el tema. Va a llegar el día del examen, como me pasó la otra vez, que hice el examen, lo mandé y el examen se fue, vaya a saber dónde, y lo perdí. Cecilia, ¿estás enojada conmigo? No, estoy enojado con el sistema, profe. Ah, porque me dio como miedito. No, quédese tranquilo, profe, soy así. Porque si Pero lo querés, que pasa es que si hay que pelear, peleamos. hay que peleamos por eso. Por Decime eso. con quién y nos Bueno. peleamos. Por eso. Lo que pasa es que el tiempo va pasando, llega y después... Ahí le escribí a Tapia. A ver qué dice. Bueno, no importa, lo corregimos a esos chicos, ¿sí? Bueno, Cecilia, o sea que vos no podés entrar al campus, básicamente. Yo puedo entrar al campus, pero todo lo que está en el campus es todo del año pasado. Pero todos tenemos lo mismo, Ceci. Sí. Está todo lo del año pasado, sí. Ah, bueno, entonces me quedo más tranquila. Ah, entonces no hay que pelearse con nadie. No nos peleemos, profe. Hay una compañera que todavía no puede acceder al campus. ¿Quién? Monzón, Verónica Monzón. Ahí nos peleamos, profe. Pero Verónica Monzón habló con el centro de estudiantes. Sí, ya mandó 2 veces el mail a uno que era Basualdo o algo, no me acuerdo cuánto, Sí. pero no, ni siquiera le contestaron. Ah, mira. O sea, no sabe si Porque lo recibieron, si no, qué pasó, y todavía no puede acceder al campus. a nosotros desde el centro de estudiantes nos dijeron que ya estaba resuelto eso. Bueno, decile a esta chica que digamos, supongo que vos sos la representante legal o así. No, somos amigas y le voy pasando el material así por WhatsApp. Bueno, decile que se comunique con nosotros por mail. Listo, yo ahora la aviso, gracias. Bueno, y si no, que hable con Francisca Bombini, que ella soluciona todos los problemas también. Se encarga siempre de solucionar los temas. Ella, el que me reciba, viene conmigo, dice Cecilia. Está bien. Bueno, chicos, entonces, son todos problemas los que tenemos. No podemos entrar al campus, el cronograma está mal, la vida es una mierda, básicamente. En fin. ¿Qué va a hacer? Bueno, Doctor, sí, Claudio. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy manejando, calculo que en 15 estoy en casa. Buenas tardes. No, era para eso, que ya llego. ¿Estás manejando y qué? En 15 minutos creo estar en casa ya.
voy cortando camino voy con el manos libres nada más. ¿Querés que te mande un patrullero para que te guíe? No, Que no te hace abra falta, el camino? doctor. Como siempre, muy amable. Sacá el pañuelo blanco. ¿Qué? Mire, Sacá voy el acá pañuelo blanco. voy por Vértiz y Alvear. Vértiz y Alvear. Sí, Vértiz y Alvear. ¿Y hasta dónde tenés que ir? sí. Ya estoy llegando, hasta Triunvirato al 1300. Estoy a 5 cuadras. ¿Y vas solo? Pero mientras... Sí, solo. Ah. No, porque te vas a pegar un palo con lo distinto que mejor que... No, voy con el manos libres. Puse el Bluetooth al estéreo y voy escuchando las voces, como hablan ustedes. A que con Camadro no tenés este diálogo. No, seguro que no. En realidad, Doctora, estoy manejando. con la doctora Camadro directamente no me uno. Aguante Camadro, no. ¿Cómo? Solo a mí me hacen estas cosas. Yo me tendría que enojar, ¿no? Bueno, ahora voy a apagar el sonido que tengo aquí un camión doble fila, así que voy a prestar Manejate, atención. Claudio. Tranquilo vos, Gracias, doctor. Hasta luego. Tranquilo. Bueno, en fin. Bueno, ¿cómo están? Bueno, entonces estamos para el culo, pero podemos mejorar, sería un poco la cosa. Bueno, nosotros no vamos a llegar ni en pedo a terminar los temas por lo que veo, así que vamos a meter una clase el sábado, ¿sí? Este sábado no, sino el otro sábado. Si les queda bien a las 3, 4 de la tarde, ¿pueden a las 3, 4 de la tarde? ¿El domingo? Ahí me escriben que el domingo. Bueno, domingo entonces a las 5 de la tarde. De 5 a 7. Yo después se los confirmo, ¿está bien? Bueno. No pueden faltar, tienen que estar. Bueno, vamos a ver si no le pedimos alguna clase de reemplazo a los colegas, que son tan amables ellos. Adler y Tapia son personas muy amables, así que le podemos pedir a ellos que nos den una clase, una hora. Bien, chicos, vamos ahora a ocupar el tiempo que tenemos para hablar un poco de historia del derecho penal, o empezar. La idea es, ¿cuántas clases nos quedan? ¿Saben? ¿Nos quedan 2 clases además de esta? ¿Sí? Y creo que solo 2 clases quedan, 2 fuera clases. de esta. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más posible y en todo caso, pues nos queda ver la bolilla 6 también, lo que es la unidad 6. Queda el 21 y el 28. Bien, porque el parcial es el 5. Sí, Maite. El 4. El 4. El 4. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a ver, chicos, sobre la base de los conceptos que trabajamos en las clases anteriores. Vamos a ver 3 acontecimientos históricos que van a marcar el rumbo del derecho penal y que van a tener absoluta vigencia en el derecho penal actual, ¿sí? Recuerden siempre que lo que estamos haciendo es navegando las aguas subterráneas del derecho penal, estamos yendo al fondo del derecho penal para poder tener claridad respecto de las instituciones que después vamos a encarar y vamos a estudiar, ¿bien? Entonces es muy importante ir para atrás, ver cuál es el origen de todo esto, el origen del sistema penal, del poder punitivo, cómo se construye el poder punitivo, para poder entenderlo en la actualidad. Es muy difícil, muy ambicioso poder hacerlo de manera acabada, pero por lo menos lo que yo quiero hacer es dejarle 3 ventanas abiertas para que ustedes después, cuando profundicen el estudio del sistema penal, puedan volver a su historia y reconstruir a partir
y estudiar, reconstruir y estudiar a partir de lo que veamos en estas clases, ¿sí? Simplemente, ya les digo, con el escaso tiempo que tenemos, solo podemos mencionar y analizar un poco algunos de los acontecimientos históricos más importantes que terminan en la construcción del derecho penal hoy, ¿no? Esto es una responsabilidad que se fue eludida permanentemente. Yo les diría que fue eludida a lo largo de 200 años de historia y fue eludida durante toda su existencia por la dogmática jurídico-penal, que nunca encaró los aspectos sociológicos, antropológicos y desde las otras ramas del saber del derecho penal, y siempre se sostuvieron en un análisis de la norma antigua, la normativa penal antigua. Esto fue un grave error histórico y yo creo que intencionado, con miras a sostener la legitimidad del sistema punitivo. O sea, a manera de justificación del sistema punitivo, yo voy a eludir, atender y analizar el origen de ese sistema punitivo. En algún punto, si se quiere, la historia del derecho penal real fue siempre tapada por la dogmática. Solo se estudiaban las normas, las construcciones de las normas, cómo se construía la norma penal y su alcance en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, edades que por otra parte también son arbitrarias, ¿no? Tienen una arbitrariedad histórica tremenda, no podemos entrar en ese tema, pero sépanlo, pero nunca se analizó cómo jugaba el contexto sociocultural y político de cada época que terminaron en esas normas penales, y cómo ese contexto sociocultural y político tiene influencia en la actualidad, cómo se influye en la actualidad. En este sentido, y para darle un cierre a esta primera aproximación, nosotros vamos a invertir el orden del estudio. La norma va a pasar a ser lo menos importante y le vamos a dar centralidad al contexto en el cual las normas fueron construidas, fueron gestadas y fueron aplicadas, ¿sí? Entonces, van a ver, bajo este prisma, que las normas en sí mismo ocupan un lugar no trascendental dentro del poder punitivo. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que cualquier positivista me mataría, la norma no ocupa el lugar central en el sistema penal, a mi modo de ver. La norma es una consecuencia de todo lo que está atrás, y todo lo que está atrás es la coyuntura política, social, económica, cultural, en una comunidad, en un tiempo determinado, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, empezar a estudiar derecho penal desde la norma es una mala costumbre que hay que cambiar desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva. La dogmática siempre empezó por la norma, ¿no? Impulsada, lógicamente, por una ortodoxia positivista, ¿no? Un extremo, un radicalismo positivista, ¿no? Es decir, el derecho es la norma. Hasta incluso muchos definen el derecho como te dicen, ¿qué es el derecho? El conjunto de normas que rigen una sociedad, etcétera, etcétera. Nosotros, digamos, vamos a patear el tablero en ese sentido, y la norma pasa a ser un apéndice del derecho, ¿no? Como una especie de técnica del derecho, y la centralidad del derecho pasa por la política, ¿no? No pasa por lo normativo. Hay un cambio de eje, ¿no? En este sentido. Bueno, aclarado esto, invirtiendo los roles o digamos la importancia que le vamos a dar a los enfoques, nosotros lo que vamos a ver es 3 acontecimientos
históricos que nos van a permitir, desde un punto de vista estrictamente político y social económico, analizar el derecho penal. Bien, eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a detener en el acontecimiento en sí, sino la relación que esos acontecimientos tuvieron o las consecuencias que se plasmaron en la concepción de un sistema penal determinado. El primero que vamos a analizar, como ya se los había adelantado en la clase pasada, es el sistema inquisitorial, que podemos ubicarlo en la Edad Media y principios de la Edad Moderna. La Inquisición no terminó con la Edad Moderna, siguió. Siguió. Y en algún punto, yo se los voy a dejar como pregunta, como interrogante, es si sigue vigente en la actualidad. Lo que nos va a interesar de la Inquisitio es si hoy en día se sigue aplicando. Van a ver con sorpresa y con lamento que todavía con otros ropajes el modelo inquisitorial sigue vigente. Por eso la importancia de su estudio, ¿no? Y detenernos un poco en esta cuestión. Bien, ¿por qué el modelo inquisitorial? ¿Por qué vamos a estudiar el modelo inquisitorial y la trascendencia que tiene para el derecho penal en la actualidad? Porque es el que se impuso a lo largo de gran parte de la historia del poder punitivo. El poder punitivo se ejerció de manera inquisitorial. De los tres, a ver si alguien me puede contestar esta pregunta. De los tres modelos de ejercicio del poder, ¿a cuál modelo se asemejaría más la inquisitio, el poder inquisitorial? Claro, primero les tendría que explicar qué es el modelo inquisitorial, ¿no? ¿Al Estado? No, Benjamín, más bien se asemejaría, lo anticipo porque no les expliqué lo que es la inquisitio, yo lo di por sentado, pero se asemejaría a el ejercicio del poder a través de la soberanía, ¿no? El poder de arriba hacia abajo. Bien, entonces, en contraposición a la inquisitio, va a estar la disputatio o la disputa. El modelo inquisitorial se impuso a lo largo de la historia, ahora lo vamos a ver qué significa, en contraposición al modelo de la disputatio de la disputa. El modelo que ahora se conoce, salvando las distancias, como el sistema acusatorio, ¿sí? Como el sistema acusatorio. O un proceso penal de partes, para que ustedes vayan pudiendo representarse lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, para ser más claros, hubo dos modelos, la inquisitio y la disputatio. El poder verticalista, impuesto de arriba hacia abajo, disputatio, o la inquisitio, y la disputatio, que es el modelo de confrontación, de conflicto entre partes. Disputa entre partes, ¿sí? Esos fueron los dos modelos que campearon a lo largo de la historia del poder punitivo. La inquisitio fue la que más se aplicó, la que más triunfó. Esos son dos modelos. Bueno, por eso vamos a estudiar la inquisitio, porque tiene mucha vigencia en la actualidad. Como les decía, el modelo inquisitorial es un modelo que se aplica de arriba hacia abajo, responde a la idea soberana del poder. ¿Qué diría
la Inquisición para su racionalidad o para su justificación? Diría que cada delito que se produce, es un delito contra el poderoso, contra el Estado, contra el soberano, contra el príncipe, contra el rey, contra el pater familias, contra el pater familias, contra el patriarcado, contra el patriarcado, perdón, ¿se entiende? Entonces, como es un delito que se comete contra otro ser humano, sí, pero lo importante es que a su vez se comete contra el Estado, contra el poder, contra el superior, contra el soberano, es el Estado al que le interesa resolver ese delito, intervenir en ese delito, y intervenir sobre el delito y quien lo comete, para restablecer el orden. Ese orden que fue vulnerado por la comisión de un delito. ¿Bien? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes se puedan representar. Una persona X roba en la vía pública, no sé, las pertenencias que hay en un automóvil, ¿sí? Vamos a poner hurta, ¿no? No roba, vamos a poner hurto. Hurta de un automóvil las cosas que están en su interior. El Estado interviene por la comisión de ese delito a través del poder de policía. Le inicia un proceso penal. El poder inquisitorial va a decir, a mí me interesa intervenir sobre ese delito y sobre esa persona, porque quien comete un hurto no solo contra el dueño de las cosas, sino también contra el Estado, contra el orden que nosotros estamos tratando de restablecer o imponer en una sociedad determinada. ¿Se entiende la justificación o la racionalidad del inquisitio? El Estado, el soberano, el rey, Dios, como quieran llamarlo, el pater familias, quien quiera que sea, es parte de esa conflictividad. Se considera parte, se autoproclama parte de esa conflictividad. Entonces, ustedes pueden ver ya a primera vista, en este primer pasaje, que la Inquisitio está presente en el poder punitivo. Está presente porque el Estado le interesa intervenir en los delitos. ¿Y por qué le interesa intervenir en los delitos? Porque se cree parte de ese proceso. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? Bien. Entonces, ¿qué es lo que produce la Inquisición? Correr a la víctima del hecho, en este caso el propietario del automóvil, e intervenir él, ¿no? Entonces, los delitos terminan siendo excusas para la intervención del Estado para corregir a determinados seres humanos. Fíjense, ¿no? Fíjense esto, y después vamos a ver cómo esto se da de a patadas con la antropología constitucional y con ese concepto de ser humano que nosotros hablábamos en las clases anteriores, ¿no? Es decir, vos cometés un hurto, entonces yo al propietario lo corro. Empieza a intervenir un fiscal en representación de la sociedad y bla, 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 y biribiri, biribiri, dirían, ¿no? Y voy a ir contra una persona a la que quiero corregir. Entonces le aplico la prevención especial positiva, donde intento resocializar a una persona que como oveja descarriada, cometió un hecho malo, maligno, feo, criticable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la Inquisitio, ¿bien? ¿Qué sería la disputatio? ¿No? O la lucha entre partes. Bueno, la disputatio lo que hace como modelo de poder punitivo es el Estado se corre, no es que corre a la víctima, sino el que se corre es el Estado,
y deja a las partes resolver sus conflictos. La disputatio pareciera ser en este sentido un modelo que se acerca más a la antropología constitucional de la autonomía de la voluntad, ¿no? Bueno, por ejemplo, Camila Sánchez tiene un conflicto con Camila Benavides por el nombre Camila. Las dos se llaman Camila y las dos quieren la exclusividad de su nombre. ¿Bien? Entonces van a la justicia para que la resuelva su conflicto. ¿Quién se queda con el nombre Camila? ¿Qué le diría el Estado frente a un conflicto de las dos Camilas? Dirían, miren, ¿ustedes son personas adultas? Sí. ¿Tienen capacidad intelectual intacta? Sí. ¿Tienen alguna dificultad para poder representar sus propios intereses? No. Bueno, señores, resuelvan ustedes su conflicto. ¿Qué me vienen a buscar a mí? No me busquen a mí. Resuélvanlo entre ustedes son grandes. No pongan sus propias pautas de resolución, su manera de resolverlo, sus reglas de juego. ¿Tá? En el caso del hurto del automóvil, la víctima, en un modelo de disputa, la víctima del automóvil le diría al Estado, mire, señor Estado, yo entiendo que este pibe me robó las cosas de mi auto. A mí no me importa que me las haya robado. Yo entiendo, me las robó, bueno, yo quiero hablar con él, hablo con él y arreglamos todo, y ustedes no se metan, le va a decir al juez Tapia, porque Tapia lo va, y el fiscal Adler, ¿no? Vieron que uno es fiscal y otro juez, ¿no? Adler es fiscal o sea, dos gorras puestas, pero impresionante, pero en fin, digamos, los dos van a querer condenar al chico que se robó las cosas del hurto y lo que van a querer meter preso, porque les encanta meter preso a la gente. Entonces, bueno, van a hacer todo lo posible para que vaya preso. Pero la víctima le dice, no, doctor Tapia, yo no quiero que vaya preso este pibe, yo quiero resolver con él mi conflicto. Y el Estado le va a decir no, en la inquisitio le va a decir no, a mí me interesa igual porque yo lo quiero corregir. Bien, en la disputatio, en el modelo de disputa, el Estado no se puede meter en eso y va a tener que dejar que el dueño del automóvil con el pibe vayan por su camino respetando que su proyecto de vida, el ser humano es físico, mente y proyecto de vida. Y dentro de su proyecto de vida, el propietario del auto no tiene para nada meterse en un conflicto penal. Entonces no quiere que su proyecto de vida, sus días, su tiempo existencial esté atravesado por un conflicto penal. No lo quiere. Entonces no me obliguen no interfieran sobre mi proyecto de vida porque yo no quiero que eso sea así. En un modelo inquisitorial lo obligarían a atestiguar respecto del delito de hurto porque el Estado se pone en el lugar de la víctima. ¿Entienden la diferencia, chicos? Lo importante de la diferencia, porque está presente el modelo inquisitorial cada vez que el Estado corre a la víctima y la obliga a enfrentar determinadas cuestiones. Bueno, el modelo de la disputatio, de la disputa, se asemeja más al modelo de la mediación en términos actuales. Pueden asimilar la disputatio con la mediación, se lo pueden representar. ¿Sabe más o menos en qué consiste el proceso de mediación penal? Se escuchan todo entrecortado. Ah, me hubieran avisado. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. ¿Sigue cortado? Ahora no. Hola. Ahí se lo escucha bien. Ahí se lo escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, la mediación penal, ¿saben más o menos en qué consiste? Y que antes de llegar, perdón, profesor, que Bueno, antes de llegar a... decirle así.
antes de llevar un proceso penal, se interviene el mediador entre las dos partes, él no decide nada, pero espera que las partes lleguen a un acuerdo. Bien, En caso de que así no sea, bueno. Bien. Igual En eso línea pasa general, más en el derecho civil, ¿o no? En el penal. No, en el penal también. Ah, No sé. no, el derecho, pero en el derecho civil, Benjamín, está buena tu intervención, porque, ¿sí? No en el derecho penal. Pero más allá de eso, de los detalles, lo que quiero es que se representen los dos modelos que van a regir en el sistema penal. La inquisitio, el vertical, y la disputatio, que es el conflicto de partes. El conflicto de partes. ¿Bien? Entonces en el derecho penal no interviene el mediador. Sí interviene un mediador con sus características, ¿no? Sí. Pero el proceso pasa a ser de las partes, o al menos eso se intenta. Después tendríamos que estudiar en detalle el proceso de mediación penal para demostrar que esto en la práctica no es así. Pero bueno, eso es otro cantar, digamos. Yo lo que quiero es que se representen ustedes la idea de disputatio y la idea de inquisitio, ¿bien? ¿Alguna duda respecto de estos dos modelos? Si no avanzamos. ¿No? Perdón. Sí. Estos dos modelos se desarrollan en el mismo espacio temporal aproximadamente. Bien, muy buena intervención, Zoe. Muy buena intervención porque está bueno la aclaración, digamos. Los modelos estos convivieron y conviven en la actualidad. Yo quiero que ustedes detecten en el estudio a qué modelo responden las instituciones que vamos a estudiar, los casos que vamos a analizar, los tipos penales, las intervenciones estatales, a qué modelo responden, y si eso se da de a patadas o no con la Constitución Nacional, ¿no? Digamos. ¿Está bien que el hurto no sea un delito de instancia privada, por ejemplo? ¿Qué quiere decir? Que se persiga penalmente solo si la víctima lo quiere. ¿No? Sería una pregunta. Entonces, de acuerdo a la respuesta, vamos a estar dentro de un modelo inquisitorial o un modelo acusatorio. ¿Se entiende? Bueno, bárbaro. Hay más sobre esto, pero no vamos a terminar nunca, sino vamos entonces a saltear un poco algunas cuestiones y vamos de lleno al primer acontecimiento histórico fundacional del poder punitivo moderno, que es lo que se conoce con el nombre de Casa de Brujas, también digamos que está Casa de Brujas porque en definitiva la bruja fue la construcción estereotipada de la mujer de la época, de la Edad Media, incluso a la Edad Moderna. Yo les insisto, no estoy de acuerdo con aquellos que sostienen que en la Edad Moderna no hubo Inquisición, sí la hubo. Pero bueno, que todo fue condensado en un texto que se conoció y se conoce con el nombre del Malleus Maleficorum o Martillo de las Brujas, ¿no? Martillo de las Brujas. ¿Qué es lo que trasunta en el modelo inquisitorial? El primer modelo moderno de derecho penal, sistematizado de sistema penal, fue el Martillo de las Brujas y respondió al modelo inquisitorial, ¿no? Eso queda claro. En contra de la disputatio que existía en esa época en el Imperio Germánico, por ejemplo, ¿no? La disputa entre partes. ¿Qué es lo que trasunta ahí? Es la sumisión, trasunta la objetivización del sujeto. El modelo inquisitorial objetiviza a quienes se le aplica, tanto en nuestro caso a la víctima como al victimario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un interés superior que importa más que la víctima y el victimario,
que tiene que ver con la construcción del orden establecido, o sea, el sostenimiento de la racionalidad imperante, el sostenimiento de la racionalidad imperante. ¿A qué respondía, a qué racionalidad imperante respondía el Malleus Maleficorum o martillo de las brujas? A la racionalidad cristiana, en un pacto de poder, entre el rey y el papa, entre el poder de la Iglesia Católica y el poder imperial. En esta puja de poderes, esta puja de intereses, concluye en la construcción de un chivo expiatorio, que primero fue el hereje, y en algunos momentos, y de manera... ¿Qué es lo que interesa? No lo interesante, sino lo que interesa al estudio del derecho penal. Es que el Malleus Maleficorum fue el primer texto o el texto fundacional del derecho penal moderno. Y esto es lo que ha negado la dogmática penal en sus 200 años de existencia. Siempre se ha negado el origen espurio del sistema penal. El origen, yo digo espurio, el origen perverso del sistema penal. ¿Qué nos preocupa hoy? Si esa perversidad está vigente o no está vigente en cada uno de los actos que en nombre del poder punitivo del sistema penal se ejercen. Si está presente ese origen espurio. Cuando un fiscal dice, se lo llama por teléfono y le dicen, che, tenés que volver a tribunales porque tenés que firmar un escrito que le va a permitir a una persona salir en libertad, y el fiscal contesta, no, es viernes, yo ya me fui de tribunales, son las 2:30, que espere hasta el lunes. Si eso no responde a la perversidad originaria del sistema que permite que a través de una maquinaria burocrática una persona se tenga que quedar preso viernes, sábado y domingo porque el fiscal no quiso volver porque ya era las 2 de la tarde y no quería volver a tribunales. Cada acto de esos que nosotros naturalizamos y que los aceptamos mediante la estigmatización y exclusión social de determinadas personas, tenemos que ver como juristas si no responden esos modelos perversos originarios de la casa de brujas o del Malleus Maleficorum o martillo de las brujas. Nosotros no somos que los seres humanos del pasado, al menos tenemos que preguntarnos si no lo somos. Damos por sentado que aquello era más perverso y peor. Lo que nosotros nos estamos obligados a preguntarnos es si el sistema penal hoy contiene la misma perversidad con otro ropaje que existió cuando se le aplicó a las mujeres en la Edad Media y en la Edad Moderna. ¿Se entiende? Esto, chicos, ¿bien? Del Malleus Maleficarum como obra fundacional. Hay toda una cuestiones anecdóticas que yo las voy a dejar para que ustedes las lean. Digamos, cuál fue el papa que sancionó el Malleus Maleficorum, Inocencio VIII, se creó en 1487 por 2 inquisidores, Kramer y Spencer, con influencia más de uno que de otro, pero en fin, todas esas cosas se las dejo para el anecdotario. Quizás lo importante es que Kramer y Spencer eran dos verdaderos delincuentes, además de inquisidores, y las atrocidades que eso significó, ¿no?
Kramer decía que él tenía contactos místicos con el más allá, que lo iluminaban y le hacían escribir, ¿no? Y les hacía ver más allá de lo que el ser humano podía ver. Spencer fue acusado y creo, si no me acuerdo mal, fue condenado por quedarse con el dinero de las indulgencias. O sea, ¿vieron los que son cristianos, los que dejan la limosna en la bolsita? Bueno, más o menos de eso, ¿no? Se quedaba con eso, digamos, para que se den una idea quiénes fueron los que escribieron esta obra fundacional del derecho penal. Pero las indulgencias, profesor, llevaban el dinero para poder salvarse de todos sus pecados. Sí, exactamente. Al Papa. Es lo mismo que que los cristianos hacen cuando meten el dinero en la bolsita. Buscan salvarse de los pecados. Claro. ¿Cuánto perdón tiene que pedir la iglesia, no, por todo lo que hizo? Bien, sí. Bueno, entonces, yo les voy a dar algunos tips del Malleus para que ustedes puedan leerlos después. Algunas cuestiones les voy a mencionar porque estamos muy atrasados con el tiempo y cualquier duda después me preguntan. ¿Por qué se dice que el Malleus Maleficorum es la obra fundacional del derecho penal? Bueno, porque fue una compilación de criterios de intervención punitiva que abarcan todos los saberes que hacen al derecho penal. Esto es el saber criminológico, el saber penal y las prácticas, o lo que conoceríamos hoy como salvando las distancias, como el proceso penal, y todos unos criterios criminológicos de determinación del delincuente, digamos, ¿no? Cuando el Malleus describe cómo actúa una bruja, cómo se puede detectar una bruja, cuáles son las características de la brujería, está haciendo un análisis criminológico, ¿no? De un sujeto delincuente. Después vamos a ver cómo esta concepción la toma después el positivismo criminológico en el siglo XIX. Cuando descubre cuáles son los delitos, cuando relata cuáles son los delitos, está haciendo derecho penal, digamos, ¿no? La construcción de normas que van a ser interpretadas después por el inquisidor, está haciendo derecho penal. Y después, por ejemplo, el valor de la confesión, cómo se interpreta la prueba, qué valor tienen cada una de esas pruebas, hacen a un proceso penal. O sea, lo que hicieron estos inquisidores, Kramer y Spencer, es generar un tratado de derecho penal aplicable en la realidad, ¿no? Construyeron derecho penal, básicamente. Bien. Algunas otras cuestiones quizás para tener en cuenta. ¿Por qué, digamos, la mujer fue la perseguida por el sistema penal? Porque la mujer era cooptada por el demonio, que era el mal, dada su debilidad. La concepción cultural, iba a decir de la época, pero en realidad es de todas las épocas hasta la actualidad, la concepción cultural es que la mujer es más débil que el hombre, ¿no? Lo que pasa es que, como siempre decimos, cambian las formas de sumisión, pero siempre existió esta concepción de la debilidad de la mujer frente al hombre, ¿no? Y la mujer, como era débil, era fácilmente captable por el mal, por el demonio, por Satanás. Por Satanás, ¿bien? Entonces, Satanás cooptaba a las mujeres, cooptaba a las personas débiles, a los enfermos, etc., y los convertía en soldados
de su lucha. ¿Contra quién luchaba Satanás? Contra la iglesia. Y atrás de eso, Contra Cristo. atrás de eso, ¿contra qué? Contra el Dios. bien. Contra Dios. Bien, contra el bien, muy bien, contra el bien. Exacto, contra el bien luchaba, ¿no? El bien quería imponerse y el mal no quería permitirlo y cooptaba a sus soldados, entre ellas las mujeres, para luchar contra el bien. ¿Por qué la mujer es débil? Por gracia divina, digamos. La mujer nace justamente nace a partir de la debilidad del hombre, o sea, representada en por la mitología de la costilla curva del hombre, ¿no? Digamos, el hombre, la mujer nace de la costilla del hombre. Esa es la mitología originaria. Como la costilla es curva, no tiene la rectitud que tiene el hombre, la mujer nace débil. O sea, tiene una debilidad originaria que tiene que ver con su constitución. Y la constitución está dada de la costilla curva del hombre. Esa es la mitología del origen de la mujer, ¿no? Entonces es débil por naturaleza, no tiene cómo resolver esa debilidad la mujer. Entonces es fácilmente cooptada por Satán. ¿Para qué está el Malleus Maleficorum? Para detectar a la mujer cooptada por el demonio a través de las pruebas y a través del juicio inquisitorial, y una vez detectada, la mujer que está cooptada por el demonio, que se convirtió en soldado del demonio, salvarla de esa demonización y volverla a la ciudad de Dios, hacerla que retorne al bien y salvarla de los pecados, salvarla de sus pecados. Estoy siendo claro, chicos, porque estoy sintetizando mucho. ¿Van entendiendo la lógica racional del Malleus? ¿Se va entendiendo? Bien. Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, la Inquisición, ¿para qué existía? Justamente para ocupar ese lugar de detectar mujeres cooptadas por el demonio para salvarlas. Fíjense o adviertan la perversidad del discurso. La perversidad del discurso, que se va a repetir a lo largo de toda la historia del derecho penal. A ver, chicos, yo te voy a detectar como bruja para salvarte de los pecados. Yo voy a meterte preso en una unidad penal para resocializarte. A la mujer la salvo de los pecados. Al delincuente lo resocializo. Yo ejerzo el poder para salvarte. A la mujer de los pecados, al hombre de su desocialización, al delincuente de su desocialización. O sea que yo lo hago por vos. Yo a vos, mujer, te prendo fuego o te quemo en una hoguera para salvarte. Yo soy tan bueno, que te voy a prender fuego para salvar tus pecados. Yo soy tan bueno, te voy a meter en una unidad penitenciaria para socializarte. ¿Se entiende cómo se sostiene la lógica racional del Malleus Maleficarum en la Se corta, profe. actualidad? Se cortó, A mí me profe. interesa.
Ah, ¿mucho se cortó? ¿Mucho? Se cortó justo cuando estaba hablando de cómo se sostiene la lógica y ahí se cortó. Ah, bueno. ¿Ustedes ven cómo se sostiene la lógica racional del Malleus Maleficorum en la actualidad? Con este ejemplo, ¿por qué metemos preso a los jóvenes pobres de barrios marginales en una unidad penal? Para resocializarlos. O sea, lo hacemos por ellos. Pero una unidad penal es mandar es una condena de muerte para la persona que ingresa, por las condiciones de vida de las unidades penales. Ahora, a una mujer, yo le voy a prender fuego en la hoguera, la voy a torturar por ella, pero la estoy quemando en una hoguera, la estoy torturando. ¿Se entiende esto? Yo lo hablo con énfasis para que ustedes puedan empezar a estudiar el poder punitivo de verdad, sin más. Camila ha envejecido y se convirtió en hombre. Correcti. No puede estar sin querer aparecer ahora en la clase, porque como cursó criminología con vos y te aprecio un montón, me dijo, quiero saludarlo. No se ubica. Bueno, me alegra, gracias, mandale un abrazo. Bueno, entienden estos chicos que a mí me es muy importante para mí que ustedes puedan ver esto para poder arrancar a estudiar en serio el derecho penal, ¿sí? Bueno. Para terminar este tema, chicos, porque quiero avanzar un poquito más, porque estamos muy jugados. ¿Cuál es el origen ¿cuál es el origen racional? El origen histórico del Malleus Maleficorum lo vamos a ubicar en la concepción sanagustiniana de la existencia. O sea, de la concepción sanagustiniana del bien y del mal, que fue la concepción más influyente en la construcción de la existencia occidental de la vida. La cultura occidental estuvo absolutamente determinada por el pensamiento sanagustiniano de la vida y de la existencia. Algunos filósofos dicen que durante la Edad Media no hubo filosofía. No hubo filosofía. Porque la filosofía, lo que viene a hacer es cuestionar el sentido de la existencia. Y en la Edad Media no se cuestionó el sentido de la existencia, porque el sentido de la existencia estaba impuesto por el modelo sanagustiniano de la vida. O sea, la filosofía no tenía lugar porque no había crítica en la existencia, porque la existencia sí ya estaba determinada. La existencia tenía un único sentido, y era Dios. Y el que no se comportaba de acuerdo al pensamiento de Dios sanagustiniano de la vida, era un hereje y no podía tener existencia. Representaba el mal, estaba cooptado por el demonio. O sea que no había preguntas existenciales para hacerse. Por eso se dice que la filosofía nace con la modernidad, ¿no? Cuando el ser humano empieza a preguntarse por el sentido de la existencia, cuando se pasa de un teopocentrismo a un antropocentrismo. Ya vamos a llegar a ese momento, ¿sí? Pero bueno, entonces, chicos, el modelo originario del sistema penal está dado por la visión sanagustiniana de la vida. San Agustín decía, esto muy brevemente para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, que en la existencia humana existía el bien y el mal, una dicotomía muy marcada, sin grises,
porque el gris estaba del lado del mal. Una dicotomía que iba a estar, digamos, confrontando permanentemente en la existencia de la humanidad. El mal iba a estar representado por Dios, por el demonio, por el diablo, Abraxas, no en términos agustinianos, Abraxas fue un agregado mío en términos heiseianos, digamos, pero no es un término sanagustiniano. Va a estar representado por Dios. ¿Sí? El bien va a estar representado por Dios. El diablo y Dios, que van a estar en disputa permanente. El mal va a querer imponerse sobre el bien y el bien querer imponerse sobre el mal. El bien está representado por la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Y el mal va a estar representado por el infierno. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la Inquisición? Es convertirse en un elemento de lucha para impedir que el mal triunfe. Bueno, tengan presente, chicos, este breve acontecimiento, esta breve perspectiva, perdón, que les acabo de mencionar, para analizar el derecho penal en la actualidad. Para analizar el derecho penal en la actualidad. Espérenme un segundo porque están tocando la puerta de mi casa y la perra no para de ladrar. ¿Me disculpan un segundito? Vaya, Ya voy. profe. Ah, no, espera que se fue. No, se fue. Se fue, ya está. Ahí se fue. Bueno, bien. ¿Cuál es el ejemplo más significativo para nosotros, latinoamericanos, que tuvo la concepción sanagustiniana de la vida? Fue la conquista y colonización de América. La conquista de América se hizo bajo la perspectiva sanagustiniana de la existencia. Los pueblos originarios estaban todos cooptados por el demonio. Por eso, la conquista de América, de España, llevada adelante por España, principalmente por España y por Portugal, vino con la cruz y con la espada. Vino a civilizar, en términos más modernos, ¿no? Pero, digamos, vino a traer a Dios a estos lugares, ¿no? Vino a dar batalla al demonio en América. La cruz y con la espada, porque el demonio es un enemigo y al enemigo hay que destruirlo. ¿Se entiende esto? Entonces, para que ustedes tengan claro, la conquista de América fue la traspolación de la concepción sanagustiniana de la vida a nuestros territorios, porque nuestros territorios estaban cooptados absolutamente por el demonio, por Satanás. Por eso traían la Biblia, traían la Biblia, porque traían la palabra de Dios. Y había que, a esos seres cooptados por el demonio, había que reincorporarlos a la ciudad de Dios, al bien. Entonces, las mujeres, los indios, dos ejemplos, disculpen, los pueblos originarios, una deformación cultural. Las mujeres y los pueblos originarios eran seres cooptados por el demonio, eran y fueron los primeros perseguidos por el sistema penal. Unos en el continente europeo, otros en el continente americano, pero con la misma lógica y racionalidad.
El sistema penal, de ahí en más y hasta nuestros días, es lo que nos muestra la realidad. Todo lo demás queda en las aulas universitarias, en los estudios de televisión, en las páginas de los diarios, o en los discursos en los cafés o en la cervecería de la gente, o en las mesas familiares de los domingos. La realidad nos muestra otra cosa. El sistema penal nació, existió y existe para perseguir colectivos de personas. En nuestro continente fueron los pueblos aborígenes, después fue el gaucho, después fue el anarquista, después fue el inmigrante, después fue el subversivo, y ahora son los jóvenes pobres de barrios marginales. En el medio, otros montones de estigmatizados, los negros, por su negritud, por su sola negritud, los judíos, los gitanos, las mujeres, los consumidores de marihuana, los negros cantantes de jazz, aquellas organizaciones como el hipismo, contraculturales. El sistema penal siempre existió para perseguir colectivos de personas. Para resolver los conflictos sociales, nunca se comprobó. Para lograr la paz social, nunca se comprobó. Para generar actos de justicia dañada y para restablecerla, nunca se comprobó. ¿Qué es lo que se comprobó? Fácticamente, ¿qué es lo que se comprobó tangiblemente? O desde el realismo más crudo. Se comprobó que para eso existió el poder punitivo. ¿Nosotros qué herramienta tenemos como juristas? Tenemos la Constitución Nacional y una interpretación de la Constitución Nacional de acorde con la ética que la Constitución Nacional quiere imponer, que tiene que ver con aquellos conceptos que hemos conversado las primeras clases. Bueno, dejamos entonces por ahora el tema del Malleus Maleficorum. Podríamos hablar muchísimo más porque es un tema que da para mucho, pero si no nos va a atrasar demasiado. Cualquier duda que tengan con respecto a esto, lo hablamos ahora o en la próxima clase. Si alguno quiere algún aporte, alguna duda, o alguna duda. Doctor, según lo que, o sea, vale aclarar también que San Agustín, digamos, donde vivió fue en el 400 después de Cristo, y el Malleus según entiendo, es como del 1400, o sea, es como 1000 años después, con lo cual también puede ser una construcción, digamos, teórica, esto de que una cosa influye a la otra, ¿no? Sí, Carlos, quisiera compartir tu postura, si es tu postura o simplemente una inquietud. Te me fuiste. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Estoy, doctor, estoy sin cámara, sí, porque estoy con el teléfono. Perdón, Carlos, discúlpame. Pero yo coincido con aquellas posiciones que hubo 13 siglos de parate en la humanidad respecto al pensar o no pensarse. Y si bien pareciera que de San Agustín al Malleus pasaron mucho tiempo, hubo una quietud en ese sentido. O sea, el ser humano no se cuestionó su existencia durante 13 siglos de historia. Eso es lo que yo comparto, Carlos. Puede ser, y dejo abierta la posibilidad de tu interesante intervención,
a que pueda decir que el Malleus sea una interpretación, y no solo una interpretación teórica de la posición sanagustiniana de la vida, dejo abierta, digo, la posibilidad de que eso así sea, ¿no? Pero como todo en ciencias sociales, se trata de tomar posturas sin que uno sea dueño de la verdad, y en ese sentido a mí no me caben dudas de que fue el pensamiento sanagustiniano que fue el que marcó el contenido fundacional del Malleus, o sea, en otra existencia, ¿no? Al menos esa es la interpretación que yo comparto. Sí, lo entiendo perfectamente, doctor. Quizás mi inquietud surja porque yo estudié otra carrera antes en una universidad católica, digamos, donde estudiamos mucho la filosofía de San Agustín, que es muy extensa, digamos, y por eso quizás si fue usada en algún momento de la historia para hacer el mal o lo que sea, pueden ser también puede haber otras interpretaciones, digamos, de esa filosofía o la teología, ¿no?, de San Agustín, que es muy extensa, como la de Santo Tomás y otros pensadores o filósofos de la historia, ¿no?, que hay miles. También me queda la duda si el Malleus, o sea, en su época, en 1400, fue la única construcción, digamos, criminológica, o pudo haber otras también, pero desde ya me interesa mucho el tema. De hecho, el otro día vi una conferencia de Zaffaroni y Marisa Herrera sobre el libro que sacaron. Qué bueno, qué bueno. Pero nada, es más que nada un aporte de una inquietud personal, quizás, no sé si se sirvió. No, Carlos, tu aporte tiene una profundidad bárbara y va al hueso, ¿no? Y quizás yo me expresé mal. Muchas veces cuando uno comunica, como estoy haciendo yo ahora, no dimensiona bien quizás la manera en que lo está haciendo, y estos ida y vuelta que vos me haces son re importantes porque sirven para aclarar, ¿viste?, lo que uno quiere decir. Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre San Agustín en ese sentido. Es como decir que Nietzsche fue el autor fundacional del nazismo en Alemania, ¿no? Es como decir, me explico, Carlos, no sé si es a donde vos apuntás. Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre San Agustín, que fue uno de los grandes pensadores de la humanidad. Yo no digo que ese sentido. Yo digo que lo que no niego, aunque sí dejo abierta la posibilidad de la crítica, es que el Malleus Maleficarum se fundó en las concepciones porque de hecho, si vos lees el yo no estoy haciendo un juicio de valor de San Agustín. No digo, Carlos, que no estoy haciendo un juicio de valor sobre San Agustín, ¿no?, como uno de los grandes pensadores de la humanidad. ¿Es ahí donde, Carlos, puede ser el contrapunto? No, eso lo entiendo, doctor. De hecho, me parece muy interesante el texto del Malleus, porque es como que se elige a un enemigo que bueno, que en esa época pudo haber sido la mujer, y lo entiendo perfectamente cómo lo contrasta con la actualidad cuando se eligen ciertos enemigos o ciertos estereotipos, ¿no?, en política criminal, o bueno, como Zaffaroni dice que es política, de hecho la pena es política, ¿no? O sea, pero fue un aporte nada más, no una crítica, sino un aporte desde lo que yo había estudiado previamente de San Agustín. Sí, Carlos, igual está bueno que sean críticos. Te digo sin adulaciones que es muy interesante tu intervención. Es muy interesante tu intervención, de verdad te lo digo. Porque siempre hay que cuestionarse lo que uno considera como ya, sobre todo en materia de ciencias sociales, ¿no? Donde no hay nada, no hay ninguna verdad absoluta.
en ese sentido. Y por supuesto que es interpretable. Claramente. ¿Alguien más con algún aporte? Gracias, doctor, por el espacio. No, a vos, Carlos, a vos. Camila. Yo ahí, profe, en el chat puse Sí, una Benjamín. reflexión. ¿Sí? ¿Cómo? Yo ahí en el chat puse una reflexión. A ver, decila. Que yo creo que todo lo que contradiga los intereses de las instituciones poderosas se le aplica el modelo inquisitorio. Como en Inglaterra, a Juana de Arco, o hoy el que tuvo una oposición crítica a la ideología hegemónica o a la actual pandemia. A ver, contame lo último, aclarame lo último. Que hoy todo el que opina distinto ya es como perseguido, por ejemplo. Sí. Si vos tenés una mirada crítica sobre la pandemia, sos un anticuarentena, un antivacuna, o si tenés una posición crítica sobre otra ideología hegemónica que hay actualmente. ¿No? Lo que vos aportás otra vez. ¿Qué es lo que nos interesa de tu aporte cuando eso es el Estado? O quien ejerce el poder en nombre del Estado, o alguien que usurpa el Estado, es el que no te permite tener una libre expresión respecto de lo que uno piensa o dice en cualquier cosa, ¿no, Benjamín? Porque si es un otro par, no interesaría que te critique porque está dentro de las libertades que ejercemos, ¿no? El problema es cuando el Estado impone una manera de ver el mundo y que te obliga a vos a aceptarla, ¿no? Correcto, comparto, totalmente. Ahí es cuando algo se puede transformar. ¿Es eso, Benjamín, la inquietud? Claro, sí, sí. Bien. Se cortó. No, estoy esperando a ver si alguien más quiere hacer algún aporte. A mí, profe, Sí, a mí hola, ¿acá? ¿Se escucha? A mí me gustaría hacer un aporte con respecto a la obra y de haber leído el estudio preliminar y lo marqué para ver si me da tiempo. Son 2 frases que marqué en el libro con respecto al poder arbitrario del poder punitivo en diferente tiempo y lugar. Y hay algo que lo marqué porque me pareció interesante, A ver. tantas. Jesucristo fue sacrificado por el poder punitivo de su tiempo en el instrumento de tortura de la época, dice Zaffaroni. Seguramente en el siglo XX le hubiesen dado muerte en la silla eléctrica o con la inyección letal. Hubiese sido torturado o ahorcado por el Ku Klux Klan, asesinado por alguna policía latinoamericana en algún motín carcelario o linchado por vecinos vengadores. No era un guerrero, sino un condenado indefenso frente al poder punitivo arbitrario de su tiempo y lugar. Esta renovación constante del poder punitivo en su selectividad y de cómo ejerce ese poder en diferentes tiempos y épocas, ¿no? Qué buena intervención, Camila, qué buena intervención. Qué justo el párrafo que leíste. Y bueno, Jesús es un personaje interesantísimo, ¿no? Es interesantísimo. Para prestar mucha atención, y la descripción que vos acabás de leer, que hace Zaffaroni en el Malleus, en realidad no es una descripción, sino una interpretación de un acontecimiento histórico, es válido, o sea, es válida. Después la podés tomar o dejar, ¿no? Pero él reconstruye la idea del poder en los soldados romanos,
y el elemento del sacrificio y la tortura en la cruz, ¿no? Como un elemento de... Después habría que ver qué tipo de pena, de fundamento de la pena se le aplica a Jesús también, ¿no? Es el castigo, claramente, una pena absolutamente retributiva. Y bueno, y está muy bien con la comparación que hace Zaffaroni respecto de la actualidad y cómo hubiera sido su destino, ¿no? ¿Cuál hubiera sido su destino? ¿Qué es el destino de miles y miles de personas en la actualidad, ¿no? Cuando el poder punitivo se aplica directamente, por ejemplo, dejando hundir una balsa de inmigrantes africanos en el Mediterráneo, esa es aplicación directa del poder punitivo. Sin juicio previo, se los deja morir en una balsa cuando están cruzando el Mediterráneo por falta de asistencia, etc. Si no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con lo que estamos hablando. Buenísimo, Camila. Profesor. Sí. Hay un video que pasó Cami sobre la presentación del libro que está en el grupo y da un ejemplo en un momento donde dice que si bien en la época de la Inquisición las más vulneradas eran las mujeres por el tema de que eran brujas y todo lo que se representaba, hace como una analogía de la actual y dice que en el sistema carcelario la poca cantidad de mujeres que hay están vistas desde un punto como inferior al hombre, porque en su mayoría son por delitos cometidos, no como ellas, como actoras principales, sino como subordinadas de la figura del hombre. Eso me pareció muy interesante del punto de vista que cómo lo relacionó. Sí, sí, sí. Por eso me encanta, estoy contento con las intervenciones que hacen, chicos, porque estoy logrando el objetivo que me propuse, de que ustedes puedan ver el derecho penal en su verdadera dimensión, fuera de un idealismo construido, impuesto, ¿no? Donde la ley es buena, el derecho penal es bueno, etc. Las cuestiones socioculturales se juegan también en el derecho penal, ¿no? En el poder punitivo. Y esto que vos traés es claro, o sea, las mujeres ocupan un lugar de subordinación aún en esos extremos, ¿no? En esos extremos situacionales. Por ejemplo, en el último eslabón de la cadena de comercialización de drogas, ¿no? Por ejemplo. Claro, ahí decía como que la mayoría eran utilizadas como mula, digamos, o que, por ejemplo, si la mujer había cometido un homicidio, en realidad fue por una especie de legítima defensa, que lo hacía porque el homicidio no era porque ella era mala, sino que era porque era víctima del hombre, digamos, o de alguna causa ajena. Sí, como que la seguía victimizando a la mujer, como ser inferior. ¿Sí? Y eso fue como que ¿viste? Son esos detalles que por ahí te prenden la lucecita de cosas que uno por ahí no se da cuenta en lo cotidiano, y cuando empezás a prestar esa atención... Profesor. Coincide. Claudio, sí. No, a mí todo esto me encanta, todo, lo disfruto, la verdad que es una clase de disfruto, pero también me deja muchas inquietudes. Es la idea. Y miedos a veces, porque uno como futuro abogado que se está formando de a poco, ve que al menos en los estados democráticos latinoamericanos no hay una solución a corto, mediano y largo plazo. Y de repente uno ve que los gobiernos, cualquiera sea la bandera política, no están, o al menos uno no lo ve, no están inmersos en buscar una solución que no sea aplicar una pena a una persona que pertenece a un extracto social X, ¿no? Que veo que
como que nada, como que hay mucha deficiencia en este sentido por parte de los estados y es como una materia o cierta basura que se esconde debajo de la alfombra para que no se vea. Pero lo cierto es que las cárceles cada vez se encuentran más superpobladas, que de repente el delito, no quiero decir alarmista, está en aumento, pero hay delitos, hay mucho sufrimiento en la calle, personas que son víctimas, y bueno, hay una ensalada de cosas que uno dice, qué bueno si en algún momento, no sé, hay una conciencia social de que gobernar significa gobernar con reglas limpias y claras, y administrar también con reglas limpias y claras, y por lo menos este tema de lo penal no sea tan caliente, tan inquisitivo, si quiere, para el victimario, ¿no? De decir, bueno, por lo menos te damos reglas de juego claras que te garanticen, porque cuántas personas hay que de repente uno se pone a hablar y dice, bueno, yo no tuve otra oportunidad, tuve que mantener a mi familia y entré en el tema del robo o la venta de drogas, algo que conozco, que de repente aquel que entra en lo que es venta de drogas al menudeo, es algo que uno entra y no sale más. Y es algo que está muy presente, al menos acá en Mar del Plata, que bueno, yo vivo acá por la zona del puerto y lo veo y ya está como naturalizado en mí ver todas estas cosas. Pero cuánta responsabilidad tiene de repente el Estado, ¿no? De no tener políticas claras y decir, bueno, las reglas de juego son estas, hay posibilidades para todos, y se fijan en otras cosas, en otros debates, y el tema tan caliente como es la parte penal que ataca en cierta manera la libertad de una persona, que es algo muy importante, al menos para mí, y que no veo una solución a corto, mediano o largo plazo. Sí, Claudio, mira, me haces pensar en una frase que yo siempre tengo muy presente de Hannah Arendt. Hannah Arendt decía, la realidad se nos impone de tan fuerza, con tanta fuerza, que nos hace pensar que no hay otra manera de vivir que no sea esa. Nos hacen creer que lo que está impuesto es lo único posible. La única forma de resolver los conflictos sociales es a través del sistema penal. Y eso es inamovible. Y esa es una gran mentira, porque en realidad el ser humano puede construir distintas formas de solución de conflictos y muchas formas de resolución de conflictos distintas a un sistema punitivo, ¿no? Entonces, hay formas, digamos, de poder... digamos, hay formas para poder ensayar distintas a esto, ¿no? Que no es solo el problema, es el problema penal. Y la otra cuestión que me disparás es esta cuestión de cómo la Inquisición, cómo el poder logra su objetivo, siempre lo logró, de objetivarnos, ¿no? Porque siempre logra que nosotros veamos las cosas por fuera de nosotros. Las revoluciones siempre fueron, muy pocas fueron las revoluciones que pudieron triunfar, ¿no? Es ahí donde el hombre decide para sí su propio destino. Puede estar equivocado o no, ¿no? Pero digamos, el pueblo decide su propio destino. Y bueno, no es el Estado el que tiene que tener las soluciones, es el ser humano que se tiene que hacer cargo de su propia existencia. Empezando por la idea que la existencia es en tanto y cuanto existe un otro. Digamos, la otredad es la alteridad, ¿no? La exterioridad y la alteridad es la única posibilidad de existencia. Existimos en cuanto hay un otro, ¿no? Digamos, en cuanto tenemos un otro con el que existir, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo es consciente de eso, empieza a buscar la solución a sus propios problemas. Y no es el poder el que los tiene que bajar, sino que es el propio
el propio pueblo es el que los tiene que tratar de imponer y llevarlos adelante. No somos conscientes de eso, ¿no? De llevar adelante nuestra propia existencia porque nos han objetivado, nos han construido un ser para no ser, ¿no? Una existencia que no nos pertenece, sino que más bien es impuesta, ¿no? Interesante. Bueno, chicos, se nos fue mucho la hora, así que vamos a dejar acá, si les parece. La próxima clase vamos a ver escuela clásica y escuela positiva, y la otra clase ya vamos a entrar en el derecho penal en particular y vamos a ver la bolilla 6. ¿Está bien? Para que sepan. Bueno, chicos, dejamos acá entonces. Bueno, chao, profe. Bueno, muchas gracias por la Chao, intervención. profe. Por Muy todo. buena clase. Gracias. A ustedes. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.